Hola, soy Aleida Calleja y les doy la bienvenida a esta mesa de diálogo llamada Resonancias Feministas, producida por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Nos encontramos aquí reunidas para conversar y analizar y discutir sobre un tema que es crucial, las demandas feministas. Para entablar este diálogo nos acompañan Aletia Fernández de la Reguera, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Sofía Regalado, activista y codirectora de la organización Morras Help Morras. Bueno, vamos a comenzar. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que algunos creen que es un día para celebrar, ¿no? Pero en realidad es un día pues para conmemorar, para analizar, para reflexionar. Y a ver, ¿cuáles, digamos, son para ustedes las principales demandas feministas, cada quien desde su ámbito de trabajo? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, las principales demandas en este momento del movimiento feminista de las mujeres? Por favor, Aletia. Pues muchas gracias, Aleida y Sofía. Estoy contenta de compartir el espacio. Pues hay diversas demandas feministas. Por supuesto que la agenda es muy amplia. Sí creo que es muy importante estar hablando de las agendas, las demandas, porque creo que el debate se ha enfocado mucho y con toda la razón en el tema de la violencia, pero creo que hay también otros temas que son fundamentales cuando pensamos en los feminismos y en las demandas. Y yo quisiera poner en la mesa la discusión del trabajo de los cuidados, que además es un derecho en los feminismos. Sabemos, hemos luchado porque sea el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidada. Y bueno, tiene que ver con pues, la base de las desigualdades en las sociedades, que sería esta división del trabajo, donde estamos divididos en la sociedad, en el ámbito económico, político, en el ámbito familiar, en el espacio privado y el espacio público. El espacio privado comprendido como un espacio femenino, como un espacio donde sucede los cuidados todos los días. ¿Y qué son los cuidados? Son todas las actividades que tienen que existir cada día para que pueda haber un trabajo productivo. Es decir, para que podamos estar hoy grabando este programa, que podamos salir a trabajar, a estudiar, pues hay una serie de actividades y de gestión del cuidado en los hogares que recaen en las mujeres. Y que normalmente, digamos, es como natural que sean las mujeres las que se tienen que hacer cargo de los cuidados, ¿no? De los cuidados del hogar, de los hijos, las hijas, e incluso de enfermos, ¿no? De personas mayores, como que es como nuestra obligación, como que es la obligación de las mujeres ser cuidadoras. Y muchas veces ellas tienen que sacrificar sus propios proyectos personales para ser cuidadoras. Claro, hay un mandato cultural, hay una forma en que hemos sido educadas, hay una forma en que hemos sido socializadas, que el bienestar de la familia y que además todo este trabajo de tener la casa limpia, de que haya alimentos, de que además no solamente es la preparación de los alimentos y el cuidado del hogar, sino también es todo este cuidado afectivo, recae mucho en las mujeres y se asume como que es nuestro rol, por ser hijas, por ser madres, por ser hermanas, ¿no? Y en realidad es un problema público pensar que si no se transforma y se da visibilidad a ese trabajo de cuidado que además es no remunerado. A ver, es un problema público porque en efecto piensan que como es nuestra obligación, pues no hay por qué pagarlo, ¿no? Pero en realidad cuesta mucho, ¿no? Si tú pagaras por todos los cuidados que hacen las mujeres, sería una gran cantidad de dinero. ¿Por qué es un problema público? ¿Por qué de pronto tendríamos que pensar que ser cuidadoras en las condiciones en las que estamos ahora es un problema público? Es un problema público porque genera importantes desigualdades de las mujeres en su posibilidad de tener una vida profesional, en su proyecto de vida, va disminuyendo las posibilidades de autonomía de las mujeres. Si nosotros entendemos que además hoy en día la gran mayoría de mujeres trabajan y además remuneradamente y trabajan no remuneradamente en la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres están teniendo una triple carga, la carga física, la carga emocional, la carga también mental o psicológica. Se vuelve un problema público porque no existen
una corresponsabilidad del Estado para generar mecanismos de apoyo para el cuidado, no solamente de los niños y las niñas, sino, lo has dicho claramente, las personas enfermas, las personas con discapacidad. Entonces, tenemos un tema muy importante que seguir discutiendo, que no es solamente los permisos de maternidad, hablar de los permisos de paternidad, ¿no? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué pensar que hablar de trabajo de cuidados es solamente generar facilidades para las mujeres sin transformar una corresponsabilidad de la pareja y de la familia, de todas las personas que estamos en la sociedad, de los empleadores y las empleadoras, del propio Estado, para distribuir de forma distinta los cuidados? Es decir, creo que es importante pensar que no es un tema de pagar por los cuidados, que es realmente la política actual que se ha generado, más es dar un apoyo económico a las familias para el cuidado, sino transformar una cultura donde todas y todos nos tendríamos que hacer responsables de ese trabajo que sucede cotidianamente y que es muy necesario para la subsistencia de la sociedad. ¿Cuánto aproximadamente cuestan los cuidados que las mujeres hacen sin retribución? O sea, me imagino que es un dinero bastante importante. Claro, llevamos ya, pues ya varios años, ¿no? Décadas, te diría yo, intentando medir primero el número de horas que las mujeres trabajan en el trabajo no remunerado y no reconocido en los hogares. Hoy sabemos que cerca del 70% del trabajo de cuidados lo realizan las mujeres, las niñas y las adolescentes, que eso es algo que quisiera ahorita hablar que también de niñas. Sí. En cuanto a lo que cuesta, en realidad quisiera yo también poner el panorama que hay un sector muy importante en el empleo informal. Entonces, hablar del costo, podríamos poner un número, pero creo que habría que hablar del costo en sí, de lo que implica las trayectorias laborales de las mujeres. Por estar en el trabajo de cuidado, las mujeres necesitan solventar la parte remunerada con ingresos precarizados, en el sector informal. Entonces, en realidad es un problema grande porque tiene implicaciones en cómo las mujeres pueden insertarse a los mercados laborales y lamentablemente toda la estrategia de apoyo está muy vinculada al trabajo formal. Claro. Si me permites, también otra parte que hemos tenido de manera muy permanente, digamos, el de cuidados ahora se está como visibilizando, digamos, ¿no? Pero otra demanda que ha sido muy histórica ha sido el del derecho a decidir, lo que le llamamos el derecho a decidir, y que la verdad es un tema que genera muchísima polarización, confrontaciones, y que es el tema precisamente del aborto, ¿no? Parecería que ya hubiéramos tenido después, ya en este siglo, algún avance, pero parece que no. Cuéntanos, Sofía, sobre esta demanda, ¿en qué momento estamos? Bueno, me parece que hay que recapitular un poco cuál ha sido, cómo ha avanzado la agenda del aborto en América Latina, ¿no? Y en concreto en México. A partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, es un parteaguas y es así como una carta favorita que sacamos las feministas, ¿no? De que en la Ciudad de México es legal. Sin embargo, en ese momento, en las otras 31 entidades, seguía siendo, bueno, estaba penalizado, así ¿no? Es. Sale también la norma 046 que permite el aborto, o bueno, es excluyente de culpa en casos de violación. Y eso también se convirtió como en una carta interesante, ¿no? Ahora, hay que ubicarnos también en Argentina, cómo nace la marea verde. Marea verde. Exactamente. Sí. Y eso se traslada a México y a toda América Latina prácticamente. Entonces, más o menos, como 2018, por ahí, noto que hay un boom, ¿no? Y todo mundo es así, pañuelo verde, y se identifica cuál es la causa. Ahora, el año pasado y antepasado, me parece, empezamos a ver cómo en algunos estados ya se despenalizaba el aborto, ¿no? Y eso empezó a ser también, pues, señal de victoria. Sin embargo, creo que es importante revisar en cuáles estados sigue estando penalizado y bajo qué causales, ¿no? Lo enuncio porque también no hay que desestimar a los grupos antiderechos.
¿Por qué? Porque mientras nosotras tal vez estamos acá celebrando la despenalización del aborto en varios estados, y creo que también es importante ahí notar que no se da necesariamente o únicamente por las demandas que nosotras ponemos en protestas, en iniciativas de ley y demás, sino que, vaya, creo que es momento de aceptar que también se trata de voluntad política y de agenda política. Sin duda, pero esos grupos antiderechos generan una gran presión y tienen muchas veces interlocución con espacios políticos importantes, ¿no? Pero a mí me gustaría, tú que estás en el estado, en Aguascalientes, donde efectivamente se sigue penalizando el aborto, salvo las causales de violación, en peligro la vida de la mujer, etcétera. Y tu organización que ayuda, que apoya a las mujeres que quieren tener un aborto, parece que la discusión se reduce a tú abortas, tú te embarazaste porque quisiste y ahora quieres terminar con la vida de un ser, ¿no? Y la discusión de cuándo es un ser con vida, cuándo es niño, cuándo no, niña. Como si el aborto no tuviera un efecto muy fuerte en la salud física, emocional y psicológica de las mujeres, ¿no? O sea, es decir, me parece que eso no está muy visible en la discusión. Me parece que los movimientos antiderechos han hecho un gran trabajo en estigmatizar el aborto, ¿no? Y en hablar a partir de falacias y demás, pero también por parte del movimiento feminista me parece que no ha habido un entendimiento de en qué consiste un aborto autogestionado. ¿Por qué? Porque, vaya, tenemos y tuvimos esta discusión que una consigna feminista es aborto legal para que no exista aborto clandestino, ¿no? Así es. Y que aborto clandestino de pronto se convierte en sinónimo de aborto inseguro. Sí. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque las acompañantes que asesoramos a mujeres y a personas gestantes que deciden realizarse un aborto autogestionado porque están en contextos de vulnerabilidad y criminalización, no se están metiendo el pie, ¿no? Porque nosotras nos servimos del aborto clandestino para poder acompañar. Y, o sea, tomo como ejemplo esa consigna porque creo que nos hace falta entender en qué consiste un aborto autogestionado, que tampoco eso implica que lo vamos a romantizar, ¿no? Como, ay, no pasa nada, no, pasa muchísimo. Todo bien, amor feminista y demás. No, sí pasa, sí sucede. Sin embargo, es urgente que revisemos nuestras narrativas. ¿Por qué? Porque creo que de pronto no solo son los grupos antiderechos, sino también somos nosotras quienes metemos ahí. ¿Qué es un aborto autogestionado? Expliquémosle a nuestras audiencias. Bueno, un aborto autogestionado es un aborto en casa, tal cual, ¿no? Es cuando la mujer o la persona gestante decide abortar de manera segura en casa. La Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo que permite que los abortos en casa se lleven a cabo. Este protocolo nace a partir de los contextos de criminalización y vulnerabilidad y restricción también, ¿no? Que enfrentan muchas mujeres y personas gestantes en el mundo. Entonces, con el protocolo bien indicado, bien seguido y si es necesario algún acompañamiento, no tiene que haber problema, ¿no? Estadísticamente, porque luego también ahí salen algunos argumentos, ¿no? De que, claro, pues es que se mueren y no sé, hay hemorragias y hay infecciones y así. Estadísticamente, por eso, o sea, sucede, ¿no? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, la cifra es bajísima, muy, muy baja, ¿no? Y creo que insisto, con las condiciones adecuadas, conociendo cuál es el estado de salud de la mujer y de la persona gestante, se puede llevar a cabo de manera segura. Y nosotras hemos acompañado en estos 6 años que llevamos existiendo aproximadamente 12,000 abortos. Entonces, no es como que algo extrañísimo y algo imposible y algo que necesite todo el tiempo supervisión médica. No, o sea, es algo que se puede llevar a cabo. Explícanos muy rápidamente, en 1 minuto, por qué ahora decimos personas gestantes y no solamente mujeres. Ya.
Rapidísimo. Bueno, creo que primero sale a partir de estos movimientos antiderechos dentro del movimiento feminista, que son conocidas como las feministas TERF o transexcluyentes, ¿no? Empiezan a hacer una campaña de odio hacia las personas transexuales o transgénero y se adopta de esta otra parte que estamos a favor de la inclusión y de aceptar que existen, básicamente, no es como, ¿no? Y decir, ok, las mujeres no son las únicas personas que se embarazan, también se embarazan hombres trans o personas no binarias. De acuerdo. Sí, es muy importante porque la reciente sentencia de la Corte que hablaba de mujeres y personas gestantes, hubo que hacer una explicación sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un corte, vamos muy rápidamente a un corte y regresamos para seguir hablando sobre las demandas feministas. Continuamos en un momento. Gracias. Muchas gracias por seguir sintonizando. Regresamos con el diálogo sobre demandas feministas. A ver, tenemos aquí dos temas que me parece que son muy centrales y que sí nos afectan de manera muy fuerte a las mujeres, ¿no? A mí me da mucho gusto que ahora se hable sobre los cuidados, ¿no? Y el trabajo que implica para nosotras la carga de ser cuidadora. Y el tema del aborto, que es un tema históricamente muy peleado. Ustedes dos, tú desde la academia, tú como activista de una organización, en este trabajo que han llevado a lo largo del tiempo, ¿cómo les ha tocado vivir la reivindicación de estas demandas? ¿Son descalificadas? ¿Son mal vistas? O sea, ¿cómo viven en el marco de este trabajo que ustedes realizan? Pues yo creo que en general, tanto en el tema de interrupción legal del embarazo, en el tema de trabajo de cuidados, lo que hemos aprendido es que nada de los logros que hemos tenido están tallados en piedra. Es decir, siempre tenemos que seguir luchando para ir socializando e ir haciendo una transformación, no solamente desde lo jurídico, una transformación cultural, creo que es muy importante. Siempre estamos con agendas que son vistas como se concede, ¿no? Ahora que estamos, ya todo es perspectiva de género, entonces se ve como si fuera una concesión y yo veo que lo que se entiende por perspectiva de género es justamente seguir esencializando lo femenino, ¿no? Ahora que el 8 de marzo se ven que se les da un regalo a las mujeres en su trabajo, se pinta por ahí un muro de color rosa y se cree que eso ya es perspectiva de género. Y realmente tenemos que ir luchando cada día por transformar, por minar las estructuras culturales, sociales, económicas. Y con el tema de los cuidados, pues es un tema que está muy naturalizado en la sociedad, porque se entiende que es el rol de las mujeres. Y yo sí quisiera puntualizar que a veces cuesta también mucho entender que quienes cuidan no solamente son las mujeres, también son las niñas y las adolescentes. Eso es cierto, vemos muchas niñas cuidando a los hermanitos, ¿no? Cuidando al abuelito, a la abuelita, y no sé si es un fenómeno que solamente, o no solamente, sino es un fenómeno más fuerte por ejemplo, en zonas rurales que en zonas urbanas, o es generalizado. Es generalizado. Yo quisiera también enfocarnos en esto que dices, cuáles son los grandes obstáculos o en lo que están luchando de manera cotidiana, es en entender que estas desigualdades también suceden de manera interseccional. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los grupos hay más grupos vulnerables. O sea, dentro de los grupos de niñas o adolescentes o mujeres que cuidan, ahora que preguntabas de lo rural o lo urbano, también un punto que no podemos dejar de lado es que dentro de estos grupos existen otros más vulnerables. Por ejemplo, en zonas rurales, las mujeres migrantes, ¿sí? O sea, una gran demanda que yo me dedico a temas de migración es que las mujeres que vienen en caravana, vienen con sus carriolas, vienen con sus hijos en brazos y no existen mecanismos de apoyo
para el cuidado. Entonces ellas están gestionando su regulación migratoria, evitando la deportación y cuidando a los pequeños y buscando que se garantice la educación o el acceso a la salud. Entonces, para mí los dos grandes como obstáculos que estamos enfrentando es primero que nada está por sentado porque se requiere una transformación cultural. En el tema de los cuidados no es solamente hagamos acciones afirmativas para que haya más guarderías, es decir, cómo vamos a minar ese cambio, cómo vamos a hacer que todos seamos corresponsables, todes. Y la interseccionalidad. Hicimos hace poco un evento sobre cuidados con mujeres trans y ellas decían, a ver, o sea, lo que ustedes están diciendo de cómo se está institucionalizando los cuidados, de los programas que están accesibles, no son para nosotras. Porque nosotras, nuestra propia familia nos excluyó. Entonces el tema de los cuidados sale de la familia y se va a la calle, a las redes que se tienen que hacer en comunidad para el autocuidado y para el cuidado de las diferentes colectivas, ¿no? Entonces, yo diría, para mí, los dos puntos, interseccionalidad y cambio cultural. ¿De tu parte? Empezaría tal vez diciendo, bueno, yo tengo 12 años haciendo activismo, entonces, y empecé a los 12 años, ahorita tengo 24, entonces empecé recorriendo... Una niña. Sí, pero digamos que me ha tocado ver bastante de cómo ha avanzado el movimiento feminista, sobre todo en Aguascalientes. Y para empezar, creo que uno de los desafíos más grandes a los que yo me he enfrentado es a la articulación de estrategias que sean funcionales, más allá de... casarse tal vez con una bandera política y decir somos esto y no hacemos esto y negociamos con tal y bla, 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 realizar estrategias que funcionen. Porque he visto cómo a partir de ciertos años o cómo durante años se ha seguido una estrategia que no funciona y el problema sigue ahí, ¿no? Entonces creo que eso por una parte. Por otra parte, son las propias narrativas dentro del movimiento feminista. O sea, de pronto creemos que la Defensoría de Derechos Humanos está fuera de lo que consideramos nuestro grupo, ¿no? Sea feminista, sea, no sé, por derechos LGBTIQ+, pero creo que poco se revisan las estrategias y las narrativas que hay dentro. Y creo que ese es un gran problema porque, no sé, de pronto nos manifestamos o tenemos postura contra la violencia hacia las mujeres, pero hay grupos que le apuestan al punitivismo y hay grupos que no le apuestan al punitivismo, ¿no? Hay grupos que tienen discursos de odio, por ejemplo, contra las mujeres trans, las personas no binarias. No hay una estrategia funcional, tal vez, para, no sé, despenalizar el aborto en todo el país, ¿no? O sea, parece que somos distintos grupos actuando de manera muy distinta, ¿no? Eso es un problema bastante grande porque, vuelvo a los grupos antiderechos, ellos serán de tal o cual congregación, creerán lo que sea, pero una cosa es muy cierta, funcionan sus estrategias. ¿Por qué? Porque se articulan más allá de las diferencias que puedan tener, ¿no? Eso por otra parte. Y nada, diría que, o sea, si no tenemos esa revisión, si no hay esa articulación de la que tanto se ha hablado y se sigue hablando, las estrategias poco pueden funcionar, me parece. A ver, hay aquí un asunto muy interesante porque, bueno, yo creo que si hay un movimiento diverso en el mundo es el feminismo. O sea, es de una diversidad impresionante, no solamente en términos de activismo, sino incluso de estudios de género, ¿no? O sea, los estudios de género han avanzado de una manera muy interesante. Y lo que tú estás planteando es una autocrítica que nos permita, digamos, en lugar de atomizarnos, generar estrategias comunes más allá de la diferencia. Es decir, no necesitamos estar totalmente de acuerdo para una pelea común que necesitamos todas. Y por otro lado, está este problema que tú estás planteando, pero también está este otro en el que tú dices, tenemos que transformar totalmente el cómo hacemos la construcción de género, ¿no? Porque el género es una construcción social. A rebasar estas ideas de las mujeres tenemos que ser solamente de esta manera, los hombres tienen que ser solamente de esta manera. ¿Cómo conjugar ese cambio de la mano del Estado y las instituciones
y del lado también del movimiento feminista, que me parece que eso es algo que no hemos podido empatar en México desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ustedes qué dirían? En este proceso de demanda, de las demandas feministas, ¿cómo ven ese camino? ¿Por dónde tendría que hacerse? ¿Por dónde tendría que construirse? Pues a mí me parece que estamos en un momento fascinante de las luchas feministas, cómo las jóvenes se han integrado al movimiento. Presentaste, o nos hiciste recordar la marcha del 2020. A pesar de que con la pandemia, obviamente que no se logró llegar a ese nivel de movilización, el feminismo no ha dejado de estar en las calles. Entonces me parece que, y no solamente en México, sino en toda América Latina, estamos en un momento muy importante de reivindicación de derechos, de tomar las calles, lo que ha incomodado muchísimo, ¿no? Incomoda que las mujeres vayamos al Ángel y se está haciendo la crítica que si atacamos en los monumentos. Bueno, yo siempre digo, nadie dice nada cuando ganan los partidos de fútbol y todo el mundo se va al Ángel y también queda hecho un cochinero eso al día siguiente, porque tradicionalmente es el espacio público de los varones. Y nosotras no tenemos ese acceso al espacio público. Entonces, a mí me parece maravilloso el tomar el espacio público, me parece maravilloso que hoy en día el feminismo sigue incomodando y cada vez está más presente en la agenda como oposición del Estado, ¿no? del gobierno. Actualmente también creo que hay feministas que están trabajando en el Estado y que están haciendo transformaciones importantes. Entonces, me parece que estamos en un momento muy, muy interesante donde se nos está permitiendo también, o nosotras estamos abriendo el camino a la rabia. Estábamos hablando de eso, sí. Porque se habla hablamos de la injusticia afectiva. A nosotros no se nos ha permitido sentir el enojo, ¿no? Es decir, estamos en un momento interesante donde yo sí creo que tendríamos que ir trabajando más, es como decía Sofía, en una estrategia común. O sea, ¿qué pasa además de tomar las calles? ¿No? ¿Hacia dónde estamos orientando los temas? La mesa de hoy me parece fundamental porque la violencia no es el único tema que nos une. También tenemos que seguir luchando por la reivindicación del derecho a decidir. Por ahí empieza el feminismo, ¿no? Claro. Y el otro es la base de la desigualdad en las sociedades, es esta división entre lo público y lo privado, donde al ser nosotras las que asumimos ese rol de responsabilidad del hogar, además en la familia, donde pues puede haber, sabemos, las feministas empezamos a analizar las relaciones de poder en la familia, ahí es donde la fuente primaria. Y además se prolongan en el tiempo estas relaciones de subordinación, pues porque es la familia. En México decimos, la familia es lo más importante. La familia lo es todo, ¿no? Sí. Y los cuidados solamente están en la familia, ¿no? Exacto. A ver, tú tienes una posición muy crítica, que me encanta. ¿Por dónde dirías tú que debería de ir? Considero que el primer paso para continuar construyendo este camino feminista debe ser a partir de la traición a la blanquitud, es decir, de la traición a las prácticas de supremacía blanca que hay dentro del feminismo y tener una postura activamente antirracista, anticlasista, anticapacitista y demás, ¿no? Utilizando, la imbricación de opresiones y no partiendo de que la única opresión que vivimos las mujeres es el género, porque eso es una mentira, ¿no? Entonces, creo que incluyendo esta matriz de opresiones, se puede generar un camino que incluya a más mujeres que de pronto, insisto, bajo el feminismo blanco, pues de pronto no entran, ¿no? Y de pronto parece que en esta agenda por el derecho al aborto es lo único y es como la máxima realización de cualquier mujer en su vida reproductiva. Y no, o sea, en todo el país siguen existiendo esterilizaciones forzadas, por ejemplo, ¿no? O en el feminismo permea este discurso de aborto para que las pobres no tengan hijos, ¿no? Eso es terrible. Y a eso me estoy refiriendo, por ejemplo, con hay que traicionar la blanquitud a partir de eliminar este tipo de discursos. Lo segundo sería que hay un miedo, quizás por tradición, por trabajar con el Estado, ¿no? Ese es un tema interesante. Ajá. Sí, a ver. Parece que el movimiento feminista no se debe llevar con el Estado.
O si se lleva, hay crítica de son unas institucionales, son unas vendidas, son poco radicales, no les importa el movimiento, bla, 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 ¿no? Pero creo que es importante saber cómo es que funcionan ciertos mecanismos y qué es lo que nos van a terminar dando. Por eso hablaba hace un rato de que de pronto nos casamos con una bandera política y creemos que hacer tal o cual cosa es más radical que pactar con el Estado, ¿no? Y pongo como ejemplo muy rápido, nosotras hace como 4 años llevamos el caso de una menor de edad en Aguascalientes a la cual no se le quería hacer válida la NOM 046 y además el secretario de Salud declaró que todos los institutos de salud en Aguascalientes eran objetores de conciencia, ¿no? Bueno, metimos 3 amparos indirectos, ganó el de la víctima, digámoslo así, y el Estado la reconoció como víctima de tortura del propio Estado, ¿no? Claro. Eso es histórico en Aguascalientes y a lo que voy con esto es que nosotras pensamos, a ver, ¿qué hubiera pasado si en lugar de contactarnos con abogadas, de ver qué es lo que se podía hacer para resolver rápido el asunto, solo nos hubiéramos puesto afuera de la Secretaría de Salud con pancartas y decir, oh, esto es muy malo, ¿no? Entonces ahí lo que viene es, hay que revisar qué es lo que funciona, porque vaya, la utopía y los sueños, todas lo tenemos, pero ¿qué es lo que está funcionando? Ese es el asunto. Vuelvo, el Estado no necesariamente es el enemigo, sino que el verdadero enemigo son los grupos antiderechos, porque ellos vaya que van caminando y caminando y caminando y viendo precisamente cómo se sirven de mecanismos estatales para seguir con su agenda antiderechos. Sí, es decir, el planteamiento es interesante, es decir, lo que necesitamos es múltiples estrategias, no hay un solo camino, ¿no? Es decir, a veces en los movimientos, y porque yo también estuve mucho tiempo en el movimiento social, a veces, en efecto, lo que se piensa es que solamente es una vía y en realidad tiene que ser de múltiples vías, ¿no? Así es. Me parece que esa es un poco la tensión que se está teniendo dentro del movimiento feminista, ¿no? Y en otros movimientos sociales, hay que decirlo, ¿no? Digamos, es la complejidad de esa construcción social. Pero me parece que un gran tema es cómo llegamos a transformar al Estado. Hemos tenido avances, no hemos tenido avances. Las juventudes están teniendo otro tipo de valores, de acciones, etcétera. A mí me gustaría que cuando regresemos del corte pudiéramos platicar precisamente sobre ese tema, porque no es posible la solución sin una transformación no solamente personal, familiar, sino también del propio Estado. Así que vamos a una pausa y regresamos. No se vayan, regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Continuamos con el tema demandas feministas en el marco de las mesas de diálogo Resonancias Feministas. Y bueno, antes de ir al corte, les comentaba que sería interesante saber cómo vamos a seguir continuando en la relación con el Estado, porque más allá de la transformación personal, de la transformación en la familia, pues tenemos que transformar las instituciones, ¿no? Las políticas públicas, las leyes, en fin, una cantidad de cosas. ¿Estamos avanzando realmente? ¿Hemos tenido avances? Y por otro lado, las juventudes, ¿qué tanto se están involucrando? Bueno, contigo ni lo pregunto porque tú eres joven, muy involucrada, pero tú, por ejemplo, desde la universidad, ¿no? Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿están realmente las juventudes también metiéndose a este proceso de discusión? Porque se ve incluso hasta como la cosa generacional, ¿no? Las feministas de antes, las jóvenes. A ver, ¿cuáles son sus reflexiones al respecto?
Vaya, el movimiento feminista sí. O sea, el crecimiento es exponencial y cada vez se ve más y más y más y más y más. A mí me parece muy interesante el trabajo que se hace desde redes sociales, cómo a partir de ahí hay un alcance enorme, ¿no? Y se ven muchos medios feministas o cuentas feministas o colectivos y así que actúan a partir de este mecanismo. Nosotras también trabajamos a través de la virtualidad y es muy interesante también ver cómo en las calles la presencia está, ¿no? Y son miles y miles y miles y miles de jóvenes. Ahora, eso es importante, sí, pero vuelvo a lo mismo de hay que revisar qué es lo que funciona. Todas creemos en algo. ¿Cómo vamos a hacer para que funcione? Más allá de el performance o la mera protesta o incluso no sé, estos espacios para enojarse en colectivo o llorar en colectivo y demás. Ajá. Pero nos toca, como mujeres jóvenes, ver qué sí funciona. Y entonces relaciono esto con lo del Estado. Tampoco es que la apuesta única sea, claro, hay que casarnos con el Estado y listo. No, obviamente las intervenciones en las calles son de suma importancia y deben estar ahí, sí. Pero me parece que tenemos que tener mayor inclusión o meternos más a ver qué pasa con el Estado, cómo es que podemos hacer. Porque creo que, por ejemplo, el caso de Argentina es muy emblemático porque, vaya, se intentó por primera vez despenalizar y no se pudo. Y ahí la lección fue, no basta con salir a las calles. Hay que hacer el trabajo en el cabildeo, por ejemplo. En la segunda ocasión ya se gana, ¿no? Pero se ve que hubo un trabajo más intensivo en el cabildeo, ¿no? Y no, insisto, no es la única opción, no es la única vía para llegar a las cosas, pero creo que eso nos enseña cómo es que podemos ir yéndonos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo me gustaría empezar con la primera parte de la pregunta que decías, ¿han habido logros o no? Yo creo que han habido muchos logros en el sentido de que nunca antes habíamos tenido marcos jurídicos tan robustos en temas de igualdad, políticas públicas, programas, asignación de presupuestos, pero aún así no es suficiente. O sea, eso es lo que parecería contradictorio, ¿no? O sea, llevamos una trayectoria en los últimos 10, 15 años han sido súper importantes en materia de jurídica, en materia de leyes de protección. Tenemos una ley de acceso a una vida libre de violencia, tenemos centro de justicia para las mujeres en casi todas las entidades, tenemos la alerta de género, tenemos avances importantísimos en la interrupción legal del embarazo, ¿no? Creo que ahora son 5 entidades, ya vamos hacia la 6ª, en materia de despenalización del aborto. Y en la agenda de cuidados, ¿no? Es un tema de hablar ya no de solamente conciliación de la vida familiar y laboral, sino de la corresponsabilidad. Exactamente. Y sin embargo decimos, no es suficiente. Y ahí, insisto, ¿no? Es porque, por supuesto que hay que pues, transformar, ¿no? Seguir en esa lucha de derechos, pero creo que tenemos que ir un paso más allá y decir, ¿qué significan los derechos? ¿Qué significa hoy en México para las mujeres tener derechos? Me parece que todavía no existe la concepción de las mujeres como sujetos de derecho, no está realmente abordando, abarcando las desigualdades, las formas más precarizadas de vida que todos los días están enfrentando las mujeres. Entonces, me parece que es no solamente hablar de las agendas feministas, sino situar las agendas feministas en un momento de la vida muy precarizada, ¿no? Vemos que no podemos aislar la crítica al sistema neoliberal, a donde cada vez se van erosionando los procesos y los sistemas de protección social con los derechos de las mujeres. Entonces diría yo, sí hay avances, pero no son suficientes porque tenemos, insisto, mucho en ese cambio cultural, en ese cambio de hablar de trabajo no es decir, ahora vamos a remunerar el trabajo de cuidados. No se trata solo de remunerarlo, se trata de cómo vamos a transformar la distribución de recursos, la distribución de acceso al tiempo, al acceso a esquemas de protección social que no estén anclados a tener un trabajo formal. ¿Qué pasa con las señoras que
están cuidando a la familia, pero también tienen su propio negocio y que van y vienen del mercado laboral dependiendo de los requisitos o lo que se les exige en la familia. Cómo lograr que esas mujeres también tengan derecho al cuidado y a ser cuidadas. Sí, sí, entender que los cuidados es un tema de, digamos, no solamente de redistribución, sino eso, de esa corresponsabilidad. O sea, no nos toca solamente a nosotras, ¿no? Y pues si quisiera agregar algo más en cuanto a las jóvenes, que era la segunda parte de la pregunta. Sí. Estamos haciendo un trabajo súper importante para socializar el tema de los cuidados con las jóvenes, porque está muy naturalizado. Entonces, es interesante no ver cómo hay temas en donde yo veo que hay grandes avances en cuanto a las chicas, hoy cada vez más jóvenes, con una conciencia feminista, pero todavía me parece que hay que ir como trabajando más en cuáles son las agendas. Por eso esta mesa me parece fabuloso, porque no es tan fácil llevar la agenda de los cuidados a las jóvenes. Ellas creen que eso es algo que le toca a las mamás o a las abuelas, exacto, pero ellas también están cuidando. Claro. Cuando tú interactúas con ellas y ves qué tienes que hacer para salir a una marcha, todo lo que tienes que dejar listo en casa, lo que tienes que negociar para poder ir a la marcha. Entonces digo, hablemos de las agendas, ¿no? Y bueno, muy importante también hablar del tema de cómo están las jóvenes comprendiendo el feminismo. Tal vez lo podemos dejar ahorita. Esa es una cosa muy interesante porque, como les decía, si hay un movimiento diverso en el mundo es el feminismo. Pero las jóvenes están teniendo un papel muy protagónico, ¿no? Nosotros hablamos del derecho a la rabia, ¿no? Las vemos muy enojadas, algunas con el Estado, algunas con ciertas políticas, pero digamos también está habiendo un grupo importante de jóvenes que también están como rechazando ciertas diversidades, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esta cosa de la transfobia, que se le ha dado de llamar, ¿no? Donde pues a las personas trans se les niega el derecho a que se sientan mujeres y vivan como mujeres, ¿no? Está creciendo mucho, está creciendo poco, terminan aplicando lo mismo que en su momento no queríamos y decíamos son posturas excluyentes, violatorias de derechos. ¿Qué está pasando en esa parte, digamos, dentro del proceso de demandas feministas? ¿Quién quiere de las dos? Podría quizás hablar de ello. Creo que el movimiento TERF debe ser nombrado como lo que es. Es un grupo antiderechos, es un grupo de odio y creo que no se debe de dar espacio a ese tipo de grupos dentro del feminismo. Porque, bueno, el discurso de odio en ningún lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque creo que de pronto hay un abuso en el feminismo de las formas, de, ay, es que compañera, no, claro, tú siempre, incluyentes y así, pero a ese tipo de personas, con ese tipo de discursos, no se les debe dar espacio. No porque se enuncien feministas quiere decir que el odio es tolerable, ¿no? Eso para empezar, vaya, el movimiento TERF ha crecido muchísimo. Explícale a la audiencia qué es el movimiento TERF. Bueno, el movimiento TERF viene de un término en inglés, pero se le entiende como feminismo radical, transexcluyente. Es decir, que odian a las personas trans. Sí, que las odian. O sea, ese es el término, las odian, ¿no? O sea, no es que las rechacen, las odian. Las odian. Es muy terrible. Tal cual. Y creo que es importante mencionarlo como lo que es. Las odian. Y son grupos antiderechos. Así. Me parece también importante mencionar que además del grupo TERF, hay también un sector de feministas blancas. Y hablo de la blanquitud como este sistema de superioridad, digamos, de supremacía, ¿no? Blanca. Así es. Y creo que de eso no se habla tanto, ¿no? De pronto es así como, ay, pues sí, apoyo el antirracismo y demás, pero en las prácticas hay mucho racismo, insisto, como esto, ¿no? De plantear a lo mejor el aborto como la única problemática en la vida reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. No, bueno, nos faltó todavía hablar sobre las libertades sexuales, por ejemplo, ¿no? De las mujeres.
Sí, tal cual. Creo que eso por otra parte, pero también tomando estos grupos de odio, lo relacionaría también con grupos altamente desinformados sobre ciertos temas que es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque si no se entienden las problemáticas, si no se entienden las raíces, las razones, se generan estrategias poco funcionales. Y con esto quiero hablar justo de la imbricación de opresiones, pero también, por ejemplo, creo que las feministas deberíamos empezar a hablar de la militarización, del tráfico de armas, del punitivismo y cuáles son nuestras exigencias, por ejemplo, para la justicia, ¿no? Claro. Creo que ahí tiene que haber inclusión de distintos temas que parece que no tienen que ver con la agenda feminista, pero, insisto, si hay desconocimiento de este tipo de cosas, también se puede convertir en un discurso fundamentalista dentro del propio feminismo, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo creo que, bueno, tiene todo que ver el hablar de estos procesos de militarización, estos procesos de punitivismo, porque esta agenda, que ya lo explicó muy bien Sofía, de este feminismo que llega a ser radical, es un feminismo que también es muy dicotómico. Es decir, es un feminismo donde, lamentablemente, yo digo, llevamos 30 años desesencializando el género. Ha habido una trayectoria de teorizar y de formarnos para entender que el género no es algo dado, que el género no está construido a partir del sexo biológico y que ni siquiera el sexo biológico es dicotómico. Hemos deconstruido a partir de esta importante y emblemática frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que 30 años después regresamos a la biología, regresamos al discurso esencialista biologicista para definir quién es mujer y quién no, quién puede y quién no estar en los movimientos feministas? Y sobre todo empieza también todo un discurso muy fuerte de la victimización de las mujeres frente a esta forma dicotómica de entender al agresor y a la víctima. Hoy no vamos a hablar de eso, pero sí me parece muy importante porque lo que decía Sofía del punitivismo es que creer que el acceso a la justicia de las mujeres se va a lograr a partir de poner más sentencias. Más cárcel, más años de cárcel. No está sucediendo. No, bueno, es un tema es eso para otro programa, ¿no? Sí. Pero sí creo que es muy importante decir, no solamente se trata de estos grupos de odio, sino es generar agendas radicales, agendas excluyentes y agendas que en realidad dejan de generar un piso de diversidad para entender el acceso a los derechos, la protección de las mujeres y el ejercicio de los derechos desde la diversidad de experiencias que viven las mujeres. Claro. Entonces sí me parece muy lamentable y como profesora en estos temas en la UNAM, pues siempre hablo con les estudiantes de la importancia de dejar atrás estos argumentos de que puedes ser feminista siempre y cuando seas biológicamente categorizada como mujer, ¿no? Como mujer. Y que puedes ser parte de los movimientos siempre y cuando tengas este distintivo de que naciste biológicamente mujer. O sea, necesitamos regresar a los principios feministas y uno de ellos es justamente entender que estamos deconstruyendo el género. Se nos acabó el tiempo. Siempre en los medios es esto, que el tiempo nos traga. Muy rápidamente. Conclusiones. ¿Cómo englobaríamos las demandas feministas en este 2022 en el marco del 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Redondeamos para decir, estas son y por estas demandas vamos. Adelante, por favor. 2020 a 2022, las mujeres en todo México vivimos el sobrepeso que la pandemia impuso en el trabajo de los cuidados, teniendo que gestionar el cuidado en la casa y también trabajar y también además ser profesoras educando a los niños quienes tenemos niñes en casa. Entonces me parece que una demanda muy importante es el tema de la corresponsabilidad. ¿Qué programas? No hay programas suficientes para gestionar los cuidados. Y con la pandemia México sobresale por ser uno de los países que no tuvo programas emergentes en materia de protección social y donde no se están incluyendo dos puntos muy importantes con los que quiero decir. Las mujeres que cuidan a personas enfermas
porque no todas las mujeres, no por ser madre, es exclusivamente cuidadora. Es decir, muchísimas mujeres no son madres y cuidan a personas enfermas o personas con discapacidad, y no existen mecanismos en la ley para permitir que las mujeres no pierdan su trabajo y, al contrario, que tengan un apoyo cuando están siendo cuidadoras. Eso está invisibilizado en la agenda. El segundo tema es, la pandemia nos demostró la vulnerabilidad y la precariedad de los empleos. Totalmente. Entonces, tenemos que sacar la agenda del trabajo de cuidados a la formalidad del empleo. Para mí serían como esas dos demandas muy puntuales. Muchísimas gracias. Sofía. Vaya, la primera demanda creo que es la descentralización del feminismo. Porque todo está muy en la ciudad. Tal cual. En el o Valle sea, de México es más allá de la Ciudad de México, totalmente, ¿no? Sí. Eso por una parte. Las demandas son varias. Tenemos el asunto de la violencia, que es terrible. Tenemos el asunto del aborto, por ejemplo. Creo que esos son los dos temas que tal vez de pronto figuran más en medios, ¿no? Pero creo que una agenda no se puede construir si no hay un análisis profundo de en qué debe consistir esa agenda, ¿no? Me refiero a incluir, como ya lo decía hace un rato, militarización, tráfico de armas, punitivismo, consumo de sustancias psicoactivas, demás cosas, ¿no? Racismo, obviamente, clasismo y demás. Creo que, insisto, si no hay una comprensión de cómo todas estas problemáticas también influyen en la vida de las mujeres, nuestras demandas se pueden quedar en el aire, ¿no? Claro. Y de hecho pueden ser demandas que solo atiendan a un grupo pequeño de la población femenina, ¿no? Que con esto tampoco quiero decir que a todas nos toque de pronto salvar el mundo entero, ¿no? Cada quien y cada colectivo tiene distintas causas, pero insisto mucho en comprender cómo todas estas cosas fuera de la feminidad afectan también la vida de las mujeres. Claro. Pues es un camino todavía largo que nos queda. Yo de verdad les quiero agradecer muchísimo que hayan aceptado la invitación para estar acá. Y en efecto nos interesó mucho que viniera alguien de los estados precisamente para descentralizar la discusión. Así que no me queda más que agradecerles muchísimo sus aportaciones, sus reflexiones muy interesantes. Muchas gracias. Y también le damos muchas gracias al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por este espacio para poder hablar sobre las demandas feministas. Aletia Fernández, un gusto. Sofía, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas y hasta pronto. Gracias.